Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Semana 11, vamos allá, con la programación. Casi últimas semanitas, estas últimas semanas debéis de coger mucha energía y mucha fuerza para afrontar ya la recta final del curso. Ya estamos en junio y el tiempo se pasa súper, súper rápido. Así que, venga, vamos con la programación de esta semana. Lo primero, tenéis ahí el reto de la anterior, que era la imagen de las diferencias. Y ahora tenéis busca el oso panda, un poquito para trabajar la concentración en la imagen. Entonces, debéis de buscar dónde se encuentra el oso panda. ¿Vale? Venga, ánimo. Pasamos. Vamos con el tema de mates. Mirad, matemáticas vamos a pasar ya directamente al tema 12. El tema 11 nos lo vamos a saltar. Y entonces, en este tema 12, que vamos a hablar sobre los cuerpos geométricos, vamos a también hacer un repasito por encima, porque este tema, el año que viene, en sexto de primaria, lo vamos a dar igualmente. Entonces, nada, tranquilos, ir haciendo un poquito para que vayáis cogiendo conceptos y contenidos esenciales y claves y ya está, tranquilo. Tranquilos y tranquilas, simplemente es para que vayamos conociendo qué es este tema y qué cuerpos, en este caso geométricos, pueden existir. ¿Vale? Venga. El primero de ellos, els poliedres. Els poliedres, en este cas, regulars. Anem a veure. Primero, aparecen poliedros. ¿Y qué es un poliedro? Un poliedro debemos de saber que es un cuerpo geométrico, es un cos geométrico, donde las caras donde sus caras, ¿vale? Son polígonos. Es decir, un poliedro quiere decir que sus caras, en este caso, imaginaros el prisma, esta cara es un poliedro. Y recordamos del tema anterior, que era un poliedro. Un poliedro era un segmento que estaba formado por líneas rectas y todas unidas entre sí. Entonces, un poliedre es un cuerpo geométrico donde sus caras forman polígonos, ¿vale? Además, ¿qué elementos tiene un poliedre? Los elementos de un poliedre son: 1, la cara, ¿vale? 2, el vértice, el vértex, que es el punto de unión de dos líneas. 3, la aresta o la arista, que es la línea la cual une dos puntos, ¿vale? Un poliedre, entonces, tiene tres elementos esenciales, que son el vértice, la cara y la arista. A partir de ahí, ¿qué poliedros existen? Bueno, pues existen tres tipos de poliedros, que pueden ser los prismas, els prismes, que es el que vamos a ver a continuación. Después aparecen las pirámides, que veremos ya la semana que viene, y altres poliedres. Vale, en este caso, a partir de ahí, ¿qué poliedro son regulares? Vale, pues los poliedros regulares son los que tienen todas las caras, sus polígonos regulares iguales. Y cada uno de los vértices, ¿vale? Concreto, corresponde con un tipo de cara. Es decir, hay 5 tipos de poliedros. Uno de ellos, el tetraedro. ¿Per què? Perquè té 4 cares que son triángulos equilàters. 2. ¿Qué otro poliedro existe? El cub. Per què existe el cub? Perquè les seues 6 cares són quadrats. ¿Vale? Després, l'octaedre, perquè les 8 cares són triangles equilàters. El dodecaedre, per què? Perquè té 12 cares que són pentàgons regulars. I per últim està l'icosaedre, que és que té 20 cares que son triángulos equilàters. Aquí tenéis ejemplos para que intentéis entender un poquito más este tipo de poliedros. Entonces os he dejado, imaginaros, el tetraedro, el cub, el octaedre, vale, los tenéis ahí los 5, y en eso que los hemos transformado en figuras planas, y es lo que podemos ver nosotros desde la imagen. Vemos que esta figura, el tetraedre, es en figura plana de esta manera, el cubo de esta manera, el octaedre de esta manera, ¿vale? Tenéis ahí las figuras planas, es decir, es como si yo las chafara abiertas y entonces yo a simple vista puedo ver qué elementos contiene también figura poliedre, ¿vale? Mirad, os he dejado aquí también a la derecha unas manualidades hechas con cartulina, con papel, y luego abajo también unas manualidades hechas con pajitas por ejemplo, de beber, ¿no? Podéis utilizar unas cartulinas, folios o incluso pajitas para poder hacer este tipo de poliedros. Un poquito de imaginación y buscamos internet y hay millones de actividades relacionadas con los poliedros. Dentro de los poliedros hemos dicho que existen 3 clases, ¿verdad?
els prismes, las pirámides y altres poliedres. En este caso, los prismes. ¿Qué son los prismas? Vale, son poliedres que tienen dues bases paraleles, es decir, de dalt i baix, que son polígonos igual. Es decir, el polígono de arriba y el polígono de abajo es exactamente igual. Y las caras, es decir, lo que está alrededor, ¿vale? Son laterales y son paralelas, ¿vale? Unas de otras, son paralelogramos, es decir, una es idéntica a otra, otra es idéntica a otra, y entonces eso significa un prisma. Ahora, ¿qué tipos de prisma podemos encontrar? O no? El prisma triangular, ¿por qué? Porque la seva base són triangles. 2. Prisma quadrangular, ¿por qué? Porque la seva base son cuadrilàters, ¿lo veis? La base es cuadrilàters. 3. Pentagonal, ¿por qué? Porque la seva base es pentágono. Es decir, los prismas se clasifican según la seva base. Si su base es triangle, son prismas triangulars. Si la seva base es quadrilàter, és quadrangular. Y si la seva base es un pentágono, es pentagonal. Es decir, hay 3 tipos de prismas. ¿De acuerdo? Venga. Entonces, después de ver qué es un poliedro regular, los tipos de poliedro regular y qué es un prisma, ¿qué vais a hacer? Vale, tenéis ahí algunas actividades para ir repasando y aquí tenéis que subir al Drive la siguiente cosa. Un ejercicio del Drive, que es buscar 2 objetos de la teua casa, de tu casa, que siguen poliedres regulares. Buscar objetos de toda la casa, por los cajones, por los armarios, por la habitación, por los juguetes que pueden encontrar, ahí podéis encontrar un montón. 2 poliedres regulares, ya hemos dicho que son tetraedre, el cub, un octaedre, un dodecaedre, un icosaedre. Estas 5 figuritas, mirad a ver si encontráis por lo menos 2 figuras, 2 objetos en casa que se parezcan. Y luego uno solamente como un prisma, que hemos dicho que podemos encontrar 3 clases de prisma: el triangular, el cuadrangular y el pentagonal. Entonces, si encontráis un objeto solamente parecido a lo que veis aquí, lo mismo. ¿Qué debéis hacer? Una foto, me decís, Paco, he encontrado esto, y colocáis una foto en el documento y al lado que ponéis, por ejemplo, es un dado. He encontrado un dado que tiene 6 caras. Ponéis las caras que tiene, 6 caras, y decís qué tipo, pues es un cub, es un poliedro regular, ¿vale? En total serían 2 y 1, 3 imágenes, ¿vale? Y la siguiente actividad sería, o una, hacéis un esquema vosotros de los poliedros regulares, es decir, os cogéis estos 5 poliedros regulares y hacéis un esquema, como un mapa conceptual o como un esquema o un resumen de como vosotros queráis, ¿vale? Dibujáis las 5 y al lado me ponéis qué diferencia hay una con otra o qué característica tiene cada poliedro. Me lo podéis hacer, una. O 2, si os apetece hacer algo más divertido, cogéis y hacéis alguna manualidad. Es decir, cogéis pajitas de casa si tenéis y hacéis poliedros. O, en este caso, también podéis hacer alguna manualidad con una hoja o con una cartulina. Os recomiendo que en internet, si queréis poner cómo hacer un polígono, un poliedre con una hoja o con una cartulina, colocáis eso en el Google y os salen un montón de imágenes cuadraditas, os sale un montón de fotocopias que es simplemente recortarlo y luego pegarlo para poder transformarlo, ¿vale? En un poliedre. Foto y lo subís al Drive, ¿de acuerdo? Tenéis ahí también un vídeo muy interesante sobre qué son los poliedros regulares, ¿vale? 2 cositas al Drive. Una, 3 imágenes de casa con poliedros regulares y me decís cuántas caras tiene. 2, debéis hacer o un esquema de los poliedros regulares o simplemente hacéis alguna manualidad. La hacéis una foto y la subís al Drive, ¿vale? Una manualidad en relación al poliedres. Venga, vamos allá. Castellano. Seguimos con el tema 10 de castellano. Y entonces, dentro del tema 10 de castellano, que en este caso creo que no era el 10, era el 11 de castellano, ¿vale? Así que no hacedle caso. Vamos a pasarnos al tema 11 de castellano, ¿vale? Vamos a pasar en el tema 11 de castellano, que esa era de la otra. Entonces, nos vamos a pasar al tema 11 de castellano. ¿Por qué? Mirad, vamos a hacer una cosa más, lo tenéis aquí en castellano, ¿vale? Tema 11. Nos vamos ya con el tercer trimestre, ya terminando con el tema 11 de castellano, ¿vale? ¿Qué debéis de hacer con el castellano? Lo primero, para subir al Drive debéis de hacerme
el diario dentro de casa, una foto, una primera portada, acordar que era un dibujo, y lo segundo debéis de hacer un texto descriptivo, argumentativo, sobre todo, qué beneficios o ventajas hemos tenido tras este confinamiento. Yo os pregunto esa pregunta y vosotros pensad. Y escribirme en una hoja, ¿vale? Argumentándome, pues, qué pensáis que hemos podido sacar como positivo. Medio ambiente, con el tema de los animales, con el tema de las personas. ¿Ha habido algo de beneficio con todo esto o solo todo ha sido malo? Pensar y lo escribís. Una hoja, por lo menos. Vamos a intentar sacarle el lado positivo a esto. Y ahora viene un poquito lo más complejo. El análisis morfológico. Vale, mirad. En primero y segundo de la ESO, cuando paséis al instituto, el tema del análisis morfológico va a ser súper importante, que debéis de entender, porque hay muchas palabras y debemos de analizarlas. Entonces, vamos a ir tocándolo poquito a poco, sin agobiarnos, pero quiero que ya empecéis a analizar una frase. ¿Cómo se analiza una frase? Bueno, durante todo este trimestre hemos estado dando que es un determinante, que es un sustantivo, que es un pronombre, que es un adjetivo, que es un verbo, que es un adverbio y que son las conjunciones y las preposiciones. Todo esto lo hemos dado en el curso, todo, lo hemos explicado, hemos hecho actividades específicas para cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué vais a hacer ahora? Debéis de intentar empezar a saber qué es un determinante. Acordaros, el, la, los, las, qué es un sustantivo, qué es un pronombre, qué es un adjetivo. Es decir, debéis de saber qué es cada cosa. Entonces, yo os he puesto unos esquemas muy enfocados hacia el instituto, fijaros, es decir, mucho más complejo. No debéis de saberlo, pero sí os lo he puesto para poder ayudaros a la hora de hacer la actividad final. Que la actividad final va a ser súper sencilla. Una frase, mínimo 8 palabras, la que vosotros queráis, escribís una frase y la analizáis. Ahora, os he hecho otro vídeo, que ahora lo veréis después de este. Anteriormente hice de matemáticas y ahora de castellano. ¿Para qué? Para que sepáis analizar. Entonces, yo he analizado una frase y lo que yo he hecho debéis de hacer exactamente lo mismo. Venga, entonces, podríamos hablar de los determinantes. ¿Qué eran los determinantes? Que además, desde tercero o cuarto ya los estáis dando. ¿Qué es un determinante? Pues existen diferentes formas, artículos, demostrativos, indefinidos, posesivos. No quiero que sepáis todo esto, no, pero quiero que sepáis identificar qué es un determinante. Pues cuando el, la, los, las, este, esta, esto, esas, unos, pocos, muchos, demasiados, mi, mío, su, suyo, uno, dos, tres, cuatro, los números, los interrogativos, qué, cuándo, dónde, cuando van con interrogativa o cuando van con exclamativa, ¿vale? Entonces, simplemente un poquito de resumen, miradlo de aquí abajo, leerlo un poquito, para saber cuándo nosotros vemos en una frase, por ejemplo, si vemos este, ¿qué es? Un determinante. Después, ¿qué nos aparecen los sustantivos? Los sustantivos son palabras que nombran a personas, animales o cosas o ideas. Es lo más sencillo. Mesa, Paco, nombre personal, una ciudad, por ejemplo, Almería, lápiz, ratón, todo eso, los nombres son sustantivos, pero acordad que los nombres pueden ser de personas, de animales o ideas o de cosas. Por ejemplo, casa, animal, pan, árbol, nombres de personas, Juana, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues ahí tenéis las diferentes clases de sustantivos, dependiendo de su función, dependiendo de su clase, dependiendo de su género, dependiendo de su número. Pero esto no agobiaros ni lo tenéis que saber todo, simplemente lo tenéis ahí para cuando vayáis al instituto, pues ya lo podáis ahí dar más y tengáis esto un poquito más claro, ¿vale? Después, los pronombres. ¿Qué es un pronombre? Bueno, pues aquí están todas las clases de pronombres, pero aquí a la derecha es lo que yo quiero que entendáis. Simplemente con que sepáis que los pronombres, por ejemplo, ¿cuál puede ser? El, ella, tú, su, mi, me, conmigo. Bueno, pues ahí los tenéis. Y esos son los pronombres, ¿vale? Son pronombres que sustituyen a quien, la que lo hemos dicho antes, a un sustantivo, y realiza la misma función. Por ejemplo, él se fue a casa. Él puede sustituir y yo puedo decir, Andrés se fue a casa. Él es el pronombre. ¿Y a quién sustituye? A Andrés, que es el sustantivo. ¿Un adjetivo? ¿Un adjetivo qué es? Pues simplemente es el que acompaña ¿a quién? A un sustantivo, a un nombre, ¿vale? Para expresarle que, pues, alguna circunstancia de origen, de precedencia, de un estado, de cómo está, el cómo, ¿no? Pues imaginaros, Paco es bajo. ¿Cómo es Paco? Bajo, entonces. Bajo es el adjetivo,
¿de acuerdo? Eso es un poquito para que lo entendáis. Además, es la descripción de algo, de alguien o de alguna cosa. Grande, pequeño, guapo, listo, es un adjetivo. El verbo. El verbo simplemente quiero que entendáis que primero, un verbo expresa que acciones, estados o procesos, ¿vale? En un tiempo determinado, presente, el pasado, en el futuro, y que el infinitivo acaben en ar, en er o en ir, ¿vale? Después, todas las clases de adverbos, está el pretérito perfecto, pretérito imperfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso, tranquilos, que no es momento ahora mismo de agobiarnos. Simplemente quiero que sepáis que es un verbo. Un verbo es una palabra que expresa una acción, un estado o un proceso, ¿vale? Cualquiera. En un determinado tiempo, presente, en el pasado o en el futuro. Clases de adverbios. También vimos los adverbios que estaban de lugar, de negación, de modo. Bueno, pues esto es un poquito leerlo para aprenderlo. Un adverbio también. Los principales que debéis de saber, pues un adverbio puede ser también, además, quizás, nunca, bien, mal, ¿vale? Pues un poquito por ahí, para que entendáis algunos adverbios. Las preposiciones, bueno, evidentemente solo quiero que sepáis estas, que ya las vimos en clase. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Que son estas. Un poquito para que las vais leyendo. Y luego, por último, las conjunciones, que es lo más sencillito. Conjunciones como, por ejemplo, es la unión, ¿vale? Para unir dos frases, ¿vale? En una misma oración. Entonces, por ejemplo, Paco estaba tranquilo y Julia le despertó. El y es una conjunción. Y, el ni, el que, el o, el bien, es decir, sin embargo, ¿vale? Todo esto son conjunciones. Palabras invariables ponéis que sirven para unir sintagmas oraciones. Son palabras que unen para, como he dicho, para unir dos oraciones. Es decir, una, y, ni, bien, sin embargo, ya, y luego la siguiente frase. Venga, bueno, lo tenéis ahí que lo podéis ir repasando entonces. Lo tenéis en el vídeo, lo vais viendo y cuando vosotros y vosotras hayáis aprendido un poquito y habéis repasado un poquito por encima de todo esto, vale, pues nos vamos a hacer la actividad. Veis el vídeo, hacéis una frase y en esa frase ya veréis cómo hay que analizar las cosas. Así que después de esto, por favor, ver el vídeo para poder hacerlo. Cuando tengáis analizada la frase, foto y la subís al Drive. Venga, entonces, para terminar, castellano, ¿qué debéis de hacer? Mi diario dentro de casa. Hacéis un dibujito y luego una hoja, colocáis la pregunta, ¿qué beneficios o ventajas hemos tenido tras este confinamiento? Hacéis un texto argumentativo, ¿vale? Me argumentáis el porqué de esa pregunta, me la contestáis en un folio y luego una foto y la subís al Drive. Y luego la otra actividad es, como he dicho antes, inventa una frase, mínimo 8 palabras y analízala, ¿vale? Lo mismo, foto y al Drive. Si por lo que sea esta semana termináis y os apetece, os aconsejo 2 páginas. Uno, esta de Cristic, de sexto de primaria, de castellano, le hacéis clic y vais a ir directamente. Y si queréis hacer un juego sobre el análisis morfológico, tenéis aquí otra página que os he colocado, que son 5 preguntas para poder analizar frases, ¿vale? En el ordenador. Le hacéis clic y vais directamente. Venga, y por último, naturales. Venga, naturales, vamos a terminar el tema hablando sobre la reproducción de las plantas. El segundo trimestre estuvimos hablando sobre la reproducción sexual de los seres humanos y ahora vamos a hablar sobre la reproducción sexual de las plantas, que pueden ser sexual y asexual. Esos dos conceptos quiero que lo tengáis muy claro. Las plantas pueden reproducirse mediante una reproducción sexual o mediante una reproducción asexual. Que la misma palabra asexual te está dando pistas, es decir, puede ser que se reproduzcan ellas mismas. Vamos a ir. La reproducción sexual de las plantas. Simplemente quiero que veáis este dibujito de abajo que te lo explica muy bien. Es decir, ¿la flor quién es? La flor es el órgano principal de la reproducción. ¿Por qué? Porque dentro de esa planta lo que ya es polen. Con ese polen puede transformarnos, sino se puede, puede conducirse, puede transportarse, ¿vale? A otra flor, ¿vale? A una planta. Entonces, ¿quién transporta ese polen de una flor, a otra planta? ¿Quién lo transporta? Uno, los insectos, en este caso puede ser este tipo de insecto que veis aquí, o dos, simplemente con el viento y el aire. El polen se transforma y ¿dónde llega? Llega directamente a la flor. Dentro de esta flor, quiero que veáis que contienen diferentes
elementos. El primero de ellos es stams, que es el órgano reproductor masculino. Y luego está el óvulo y el pistil, que es el órgano reproductor femenino. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que resulta que este insecto tiene polen, llega a la flor, transporta el polen, lo deja ahí, pasa por el pistil y llega ¿dónde? Al óvulo. Dentro de ese óvulo, que aquí es donde también está el ovario, ¿qué pasa? Que se transforma, el ovario se transforma en un fruto y el óvulo se transforma en una llavor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que después de este proceso, ara la llavor ja ha salido i el fruit també. Què passa? Que la llavor pot caure a la terra i es pot transformar en altra planta. Y aquí tenim el fruit, que es al final nosotros lo que queremos, imaginaros que es la almendra que queremos comernos, ¿vale? ¿Cómo se llama el proceso de recoger el polen de aquí y ahí transportarlo a la flor? ¿Vale? Es decir, de una flor transportarlo a otra flor. ¿Cómo se llama ese proceso? Polinización. ¿Y cómo se llama el proceso en el cual ya a partir del óvulo, cuando ha llegado el polen, se transforma en un fruto? Se llama fecundación. ¿Vale? ¿Ok? Si queréis también saber que cuando, en este caso, la llavor cau a la terra, també hay un procés, que el procés es diu germina, ¿vale? Venga. Después, aquí tenéis ahí un poquito una información extra, pero lo que también me interesa es el segundo tipo de reproducción, que es la asexual. Ya hemos dicho la sexual, el proceso que hay, el polen, la polinizació, que van a la flor té diferents tipus d'òrgans, ¿vale? I després de tot això es transforma en un fruit o en una llavor. ¿Vale? Ara, la reproducció asexual. Per què es diu asexual? Perquè a partir de la pròpia planta es genera altra planta. Així de fàcil. Hi ha diferents tipus de fragments a partir dels quals la planta es pot reproduir asexualment. Mirad, hay diferentes tipos. Uno, tubercles, bulbs, rizomes, estolons y esqueixos. Ya sin tipos, pero yo quiero que os centréis, por ejemplo, en los más conocidos, que por ejemplo es el tubercle o el bulbs, ¿d'acord? El tubercle, per exemple, que és la part de la creïlla es reprodueix per mitjà d'un tubercle, es decir, la misma patata se transforma en otra patata. Yo, por ejemplo, cojo una patata, la partimos por la mitad, la metemos debajo de la tierra, la colocamos debajo de la tierra y puede reproducirse a partir de esa patatita otra patata. Por eso es la reproducción asexual, ¿vale? Y después nos dice el tema que les plantes i les estacions és molt important perquè moltes vegades poden transformar-se i poden ayudar a les plantes a créixer. Sobretot que la llum, la temperatura y la humedad. Fijaros una cosita. Esta es una planta que nos cuenta que es de la zona norte de España, ¿vale? Entonces, imaginaros que este árbol en invierno, ¿cómo está? Sin hojas, ¿verdad? Está seco. La temperatura del sol, ¿qué es? Muy poquita en invierno. Conforme va pasando la primavera ya van apareciendo las hojas. ¿Por qué también? Porque el tiempo, las horas de sol son más abundantes. Cuando llega el estío, cuando llega el verano, ¿qué pasa? Que están en todo su esplendor. Máximas horas de sol y empiezan a salir el fruto. Y después la tardor, que ya poquito a poco va reduciéndose también las horas de sol y empiezan a caer las hojas, porque es una planta en este caso perenne, no caduca. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué debéis de hacer? Carpeta Drive. Intentar hacerme del tema 1, ¿vale? De naturales. Os lo leéis, estas hojitas que os he dejado aquí, leéis todas las hojitas y hacéis ¿qué? Un esquema, ¿vale? Un esquema, pero como un mapa conceptual. Acordaros la diferencia de esquema y mapa conceptual. ¿Por qué? Porque quiero que dentro de ese mapa conceptual hagáis dibujos, ¿veis? Lo hagáis chulo, hagáis una ramificación amarilla, imaginaros esta parte, la reproducción sexual en un color, por aquí aparte la reproducción asexual por otro color, con otro color azul, por ejemplo, lo que vimos anteriormente en el vídeo de la semana pasada, ¿vale? Entonces, quiero que me hagáis del tema 1 un mapa conceptual generalizado de todo lo que habéis aprendido, ¿vale? Con diferentes dibujos, diferentes colores, imaginación al poder.
Y luego os he dejado dos actividades online también. Una muy chula, que es esta primera, que es de Celebrity, ¿vale? Que juego mediante unas fotitos para que entendáis y aprendáis el tema de la reproducción de las plantas. Y luego también tenéis aquí abajo otro. Es decir, esta semana os he dejado bastantes juegos y bastantes enlaces para que lo hagáis con el ordenador, si os apetece. Vale, cuando tengáis el mapa conceptual, muy parecido a este, foto y lo subís al Drive. ¿De acuerdo? Vale, pues nada más. Espero que lo hayáis entendido, que cualquier duda, poliedres, cualquier duda, tema de la reproducción de las plantas, cualquier duda, tema de castellano, del análisis morfológico, escribidme al correo, os llamo enseguida, me pongo en contacto y para la asamblea del miércoles, por favor, anotaros las dudas que tengáis para poder resolverlas. Tranquilos, si llegáis, bien, si no llegamos, no pasa nada, tranquilos. Empezar por las actividades del portfolio porque pienso que son las súper importantes, que nosotros vamos observando y vamos a ir anotando para poder mejorar la nota, ¿vale? Y nada más, espero veros el miércoles con muchísimas ganas porque la verdad es que es un momento súper especial. Así que muchos besos y ánimo. Recordad de ver el vídeo de 3 minutos que he hecho sobre el análisis morfológico.